Ingeniero, ¿ya podemos dar inicio, por favor? De acuerdo. Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos a la institución CONCIEP. Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero agrónomo y hoy día vamos a desarrollar el curso de poda y injerto de árboles frutales. Muy bien, entonces, bueno, vayamos a conocer primero la importancia de cada una, ¿no? Lo que es la importancia de la poda y la importancia del injerto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿no? En cuanto a lo que es la importancia de la poda, pues la poda es fundamental ya para el manejo adecuado de los árboles frutales, ¿no? Esto mayormente va a ser aplicado, ¿no? En árboles frutales y pues a través de esta técnica se puede lograr los siguientes objetivos. Podemos optimizar la producción, ¿no? Ya que vamos a eliminar las ramas innecesarias, la poda, ¿no? Permite que el árbol dirija sus recursos a las ramas productivas. Además, va a incrementar la calidad y cantidad de los frutos. Eso es la importancia de, ¿no? De lo que es la optimización. Mejor dicho, claro que es una optimización, pero dentro de lo que es la poda. Y luego está la salud y vitalidad, que es otra importancia, ya que igual, ¿no? La eliminación de ramas, ¿no? Ramas enfermas y muertas va a mejorar la circulación de aire y la penetración de la luz, reduciendo así el riesgo de plagas y enfermedades. Además, está la facilidad de manejo, ¿ya? Entonces, claro, cuando realizamos la poda nos va a facilitar el manejo, ya que la poda permite controlar el tamaño y la forma del árbol, facilitando las labores de recolección, que es la cosecha, y cuidado de la planta, ¿no? Así es, eso es la importancia. ¿Qué más? Estimulación del crecimiento. También con la poda vamos a estimular el crecimiento. ¿Por qué? Porque no vamos a eliminar la competencia entre ramas. Así es. Y se va a promover el crecimiento de nuevas ramas más vigorosas, lo que prolonga la vida productiva del árbol. ¿Ok? Muy bien. Entonces sería la importancia de la poda. Y ahora veamos la importancia del injerto. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que hablar del injerto? Pues el injerto también es una técnica que no solo mejora la productividad, sino que también ofrece beneficios en la adaptación y multiplicación de variedades de frutas. Y ahí tenemos sus principales aportes. El principal aporte es la mejora genética, ¿ya? La mejora genética. ¿No? Entonces, el injerto nos permite combinar características deseables de diferentes ¿no? De variedades, como resistencia a enfermedades, adaptación al clima y calidad del fruto. Por lo tanto, se va a lograr árboles más productivos y robustos, definitivamente. Y luego está adaptación a condiciones ambientales. Ya, entonces, al injertar en patrones resistentes, los frutales pueden crecer en suelos o climas, ¿no? Que lo de otro modo serían inhóspitos, ¿no es cierto? Expandiendo así su área de cultivo. ¿Ya? Eso es.
¿Qué más? También está la aceleración de la producción. Yo también con el injerto vamos a acelerar la producción, ya que los árboles injertados suelen alcanzar la producción en menos tiempo que aquellos cultivados a partir de semillas, lo que beneficia la rentabilidad del cultivo. ¿Qué más? También tenemos la multiplicación de variedades. Ya vamos a poder multiplicar variedades. Entonces, el injerto, ¿no es cierto?, permite cultivar variedades diferentes de frutas, ¿no? En una misma planta. Y va a maximizar, ¿no?, el uso del espacio, también va a diversificar la producción. Ya, eso es la importancia del injerto. ¿Ok? Muy bien. Y ahora veamos o conozcamos tipos de poda. ¿Ya? Tipos de poda. Tenemos poda de formación, poda de producción y poda de rejuvenecimiento. Primero tenemos poda de formación. ¿Y cuál es el objetivo de poda de formación? El objetivo de la poda de formación, ¿no es cierto?, es dar forma y se realiza en los primeros años de vida del árbol, ¿no?, con el objetivo de darle una estructura adecuada que permita un crecimiento equilibrado y óptimo. Ya, entonces en los primeros años, o sea, estamos hablando en primero, segundo, hasta tercer año, la poda de formación. Ya, así es. Características de la poda de formación, como lo que es la estructura de la copa. Ya, entonces, en formación de poda se busca desarrollar, ¿no?, una copa que permita una buena circulación de aire y entrada de luz, lo que favorece el crecimiento saludable del árbol, definitivamente. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? También está la eliminación de ramas. Entonces se eliminan ramas débiles e enfermas o mal posicionadas que puedan afectar el desarrollo del fruto del árbol. Así es. ¿Qué más? Patrón de crecimiento, ¿no? Entonces, también, ¿no?, se fomenta un patrón de crecimiento que minimice la competencia entre ramas y permita que las ramas productivas tengan espacio para desarrollarse. Aquí tenemos, ¿no? Patrón, eh, rama del patrón es la parte baja. Aquí podemos ver, no sé si logran visualizar, ¿ya? Aquí tenemos una, o sea, que es del patrón, no es del injerto, o sea, son ramas del patrón, lo cual no es rama productiva. Las ramas productivas son de parte inferior, o sea, después del injerto, o la parte de cicatriz. Entonces, así más o menos en nuestra poda de formación, así como vemos en nuestra figura, tiene que quedar así, nuestra poda de formación. Ya, cosa que no haya, digamos, generen sombra o que estén cerca, muy pegados entre ramas, todo aquello. ¿Cuándo realizarla? ¿Cuándo se realiza? Pues la poda de formación se lleva a cabo durante los primeros años, que puede ser hasta 3 años o también hasta 5 años de vida del árbol, ¿no?, dependiendo de la especie y su tasa de crecimiento. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y luego está, ¿no es cierto? A ver, poda de producción. Ya después de poda de formación viene la poda de producción. Y la poda de producción pues tiene como finalidad maximizar la cantidad y calidad de los frutos producidos por el árbol. Así es. Entonces, tenemos las siguientes características de la poda de producción. Consiste, ¿no?, en la eliminación de ramas viejas, ¿ya? Donde se retiran ramas que ya no son productivas o que han comenzado a declinar, lo que permite que el árbol invierta energía en ramas jóvenes y productivas, ¿ya? Así es. ¿Qué más? Estimación de brotes nuevos. Ya entonces, la poda de producción se fomenta, ¿no?, o va a fomentar el crecimiento de brotes jóvenes que son más propensos a producir frutos. Y luego está control de la carga, ¿ya? Igual se busca equilibrar la carga de frutos para evitar el descargue excesivo del árbol.
lo que puede llevar, ¿no?, a una producción irregular en años siguientes. Así es. ¿Ok? Igual podemos ver en nuestra figura, ¿no?, la poda de fructificación o la poda de producción. Es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Ya y toda esa parte se tiene que eliminar. ¿Cuándo realizarla? ¿Cuándo se realiza la poda de producción? Pues la poda de producción se realiza anualmente, ¿ya? Se realiza anualmente, preferiblemente durante la temporada de reposo del árbol, antes de la brotación, o sea, después de la cosecha, ¿no? Así es. Muy bien. Y tenemos poda de rejuvenecimiento. Entonces, la poda de rejuvenecimiento se aplica a los árboles frutales ya envejecidos o debilitados para estimular un nuevo crecimiento y prolongar su vida productiva. Igual tenemos las características. Ahí está la eliminación drástica, donde se va a eliminar, ¿no?, o cortar las ramas viejas y en mal estado, permitiendo el árbol, ¿no?, que prácticamente que redirija, disculpen, su energía a nuevas ramas, ¿no?, para que pueda redirigir. Después está la estimulación de brotes, donde la poda pues va a ayudar a fomentar el crecimiento de brotes jóvenes y vigorosos, ¿no?, que puede comenzar a producir frutos de alta calidad. Además, ¿no?, va a tener un aumento de luz y aire, ya que se va a eliminar ramas densas y se va a mejorar la circulación de aire, ¿no es cierto? Y la entrada de luz, que son factores clave para la salud del árbol. Aquí está la poda de rejuvenecimiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo realizarla? ¿No? Se realiza pues en árboles que han ya comenzado a declinar en producción, generalmente cuando tienen más de 8 a 10 años, o dependiendo de la especie y su estado de salud. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y luego tenemos herramientas necesarias para la poda. ¿Ya? Herramientas necesarias para la poda. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos tijera de podar. ¿Ya? Tijera de podar. Ahí tenemos esta tijera de podar, es para realizar, ¿no?, cortes precisos en ramas de hasta 1,5 centímetros de diámetro. ¿No? A esas ramas, a ese diámetro trabaja muy bien la tijera. Y también tenemos podadoras de vivaz o también tijerón, ¿no?, que se utiliza para hacer cortes limpios en ramas verdes y frescas, promoviendo una cicatrización más rápida, que es esta, ¿no? Es el tijerón. Luego está el serruchos de podar, también se conoce como serrucho lorito, ¿no? ¿No es cierto? Y son adecuados, ¿no?, para ramas de mayor diámetro, generalmente de 3 a 10 centímetros. Y luego está sierra de mano, ¿no?, que también se utilizan para cortes más, digamos, controlados en ramas de tamaño mediano. También se puede utilizar motosierra, y que es ideal para trabajos de poda más intensos y para eliminar árboles o ramas grandes. Cuando mayormente se utiliza cuando se va a hacer poda de rejuvenecimiento. Igual tenemos que contar con una escalera, ¿no?, para acceder a las ramas superiores que no se pueden alcanzar desde el suelo, ¿ya? Y también está cortasetos, bueno, esto son útiles, ¿no?, para dar forma a arbustos o para la poda de setos. Y luego está guante de protección, que es importantísimo, ¿no? De hecho, es para evitar cortes y raspaduras y protegerse de espinas y otros elementos peligrosos. También está gafas de seguridad, ¿no? Y es recomendada al usar herramientas que producen residuos o al cortar ramas grandes, ¿ya? Y sellador de heridas, que no siempre es necesario, pero puede ser bastante útil, ¿no?, en cortes grandes para prevenir
infecciones y facilitar la cicatrización. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y luego tenemos cortes limpios. O sea, ya aquí tendríamos ya las técnicas de poda, ¿no? Como cortes limpios, ángulos correctos y eliminación de ramas enfermas, que son técnicas de poda. O sea, en cualquier tipo de poda que tenemos, tenemos poda de formación, poda de producción y poda de rejuvenecimiento. En cualquiera se aplica esta técnica de poda. Entonces tenemos cortes limpios. Los cortes limpios son esenciales, ¿no? Para la salud del árbol, ya que minimizan ¿no? el daño y facilitan la cicatrización. Ya, entonces, las técnicas para lograr el corte limpio tenemos lo siguiente. Hay que utilizar herramientas afiladas. Ese es el principio de esta técnica. Entonces, siempre tenemos que utilizar herramientas bien afiladas, como tijera de podar, serruchos, y un corte limpio reduce el riesgo de enfermedades. Así es. Así como vemos aquí, esto es un corte que se limpio. Aquí tenemos, ¿no? Pastillas, ¿no es cierto? Dañados, entre otros. O sea, no es un corte limpio, ¿ya? ¿Qué más? Un corte en una sola acción. Igual, se tiene que realizar el corte en un solo movimiento para evitar desgarros, ¿no es cierto? En la corteza y el tejido del árbol. Es importantísimo. Corte en una sola acción. Luego el corte en un lugar correcto, donde se tiene que realizar el corte justo encima del anillo de crecimiento o lo que es el cambio, ¿no? Que es parte de la rama que produce el crecimiento, ¿no? Lo cual ayuda a que el árbol no cierre la herida más rápidamente. ¿Y dónde es el corte justo encima del anillo o crecimiento, lo que es el cambio? Aquí, por ejemplo. Ahí es donde se tiene que realizar. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos otra técnica, ángulos correctos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la forma en que se realizan los cortes también es crucial para la salud del árbol y su forma de crecimiento. Ya, entonces aquí tenemos las técnicas para realizar cortes en los ángulos correctos. ¿Ya? Ángulos de 45 grados, así como vemos aquí ¿no? en la imagen. Es lo correcto, 45 grados. Es el ángulo ideal. Cuando es demasiado, esto ya es un ángulo demasiado inclinado. Y esta, la que tenemos aquí, es demasiado cerca ya también al cambio o al yema. Un ángulo demasiado cerca y esto demasiado lejos. Entonces, lo adecuado es lo que estamos viendo aquí. Ya con esto podemos guiarnos. Entonces, al realizar un corte en una rama, tenemos que asegurarnos de hacerlo en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Pues esto, ¿no? ayuda a que el agua drene, ¿no? de la herida, que reduce el riesgo de putrefacción, definitivamente. Y luego tenemos corte en yema, ya corte en yema. Y si el corte se realiza sobre una yema, pues un brote que se desarrollará en una nueva rama, ¿cierto? Ese es sobre una yema. Entonces, tenemos que dirigirnos hacia el lado de la yema para cortar. Y esto ayudará a guiar el crecimiento en la dirección deseada. ¿Ok? Muy bien. Y corte de caída, ¿no? Entonces, para ramas que sobresalen o están en el camino, ¿no es cierto? En el camino, pues tenemos que realizar un corte de un ángulo que favorezca el crecimiento hacia adentro o hacia la parte central del árbol, ¿no? Evitando que se crucen con otras ramas, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y luego tenemos eliminación de ramas enfermas. Entonces, la eliminación de ramas enfermas es crucial, ¿no? Para mantener la salud general del árbol y prevenir la propagación de enfermedades.
Entonces tenemos las técnicas para eliminar las ramas enfermas. Primero, inspección regular. ¿Ya? Entonces tenemos que inspeccionar de forma periódica en busca de ramas muertas, enfermas o infestadas de plagas. Luego, identificar problemas ¿no? temprano, que es clave para mantener la salud del árbol. Y por otro lado está el corte en la base. Entonces, al eliminar ramas enfermas, ¿no? Tenemos que cortar la rama en su base cerca del tronco o de una rama saludable, lo cual evita dejar tocones, ¿no es cierto? Ya que pueden ser un punto de entrada para enfermedades. Luego, utilizar el sellador, ¿no? Que en algunos casos, después de eliminar ramas grandes, se tiene que utilizar sellador de heridas para ayudar a proteger al árbol de ciertas infecciones. Sin embargo, pues este paso en algunas especies puede ser opcional y no siempre necesario, ya que muchos expertos consideran que los árboles pueden cicatrizar mejor sin ellos. Así es, ¿ya? Muy bien, y aquí tenemos de cómo se debe realizar los cortes en la poda. Em, Esto no es demasiado lejos. En la primera figura tenemos que estar demasiado lejos este corte, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Aquí está demasiado cerca. En esta figura, la poda está demasiado cerca. Y esta está demasiado inclinado. Y esta está perfecta. Por lo tanto, ¿cuál es la medida de este punto de que es el brote o yema? Tenemos que medir, o sea, tiene que medir un 45, ¿no? 45 grados. Aquí, lo que hemos visto, ángulo de 45 grados. Eso es perfecto, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces hasta ahí con la poda. Y ahora vamos a pasar a tipo de injerto, ¿ya? Tipo de injerto. Tenemos injerto de yema, injerto de púa e injerto de corona, ¿ya? Que entonces vayamos primero por injerto de yema. Lo que es el injerto de yema, también conocido como injerto de yema dormida o injerto en T, pues consiste en insertar una yema de la planta deseada, ¿no es cierto?, en un patrón o porta injerto. Y esta técnica es ampliamente utilizada, especialmente en frutales, ya como, por ejemplo, los cítricos. La técnica consiste, ¿no? en la preparación, incisión en el patrón, ya, incisión, inserción y sellado. Son el paso de esta técnica. Entonces, en la preparación, de hecho, vamos a cortar una yema de la planta que se desea propagar, asegurando que tenga un pequeño trozo de corteza. Luego se realiza un corte en forma T, así como vemos en ¿no? Esto es la preparación, y esto ya es el corte en forma de T en paso 2, así como vemos aquí, ya en forma de T en la corteza del portainjerto o el patrón, separando ligeramente la corteza. Ahí está separado. Luego hacemos la inserción, ¿no? La yema ¿no? se inserta en el corte y donde se va a asegurar con una cinta un material que mantenga la yema en su lugar. Así es. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Luego viene la parte de sellado, ¿no? Y se puede aplicar un sellador en la parte expuesta para prevenir infecciones. Ya está. Y así vamos a terminar con el proceso. Aquí está en, en la imagen el proceso. Ventajas. Pues el menos material vegetal. De hecho, pues requiere menos tejido que otros tipos de injerto, lo que puede ser beneficioso en condiciones limitadas. Y suele permitir una rápida integración y crecimiento de la yema injertada. Así es. ¿Ok? Y luego tenemos injerto de púa. ¿Ya? Injerto de púa. Entonces, el injerto de púa es una técnica en la que ¿no? se injerta una rama
o púa del árbol deseado, ¿no? En un patrón. Y prácticamente es común, ¿no? En la propagación de frutales que se utiliza para combinar características específicas de diferentes variedades. Tenemos el procedimiento de la técnica. Primero es la preparación, igual. Entonces, así como vemos aquí en la fotografía, tenemos que cortar una púa que tenga al menos 2 a 3 yemas. Y esta debe ser de una planta sana y de la variedad que se desea propagar. ¿Ok? Muy bien. Luego está el corte en el patrón. Ya, ya tenemos que cortar igual, ¿no? Eh, en el patrón un corte diagonal o en hendidura en el portainjerto, lo suficientemente grande para insertar la púa. Y una vez que hemos cortado, ya viene la parte de inserción. Entonces la púa se inserta, ¿no? En el corte, asegurándose de que el cambio de ambas partes, como púa y patrón, esté en contacto. ¿Ya? Entonces aseguramos que estén en contacto, ¿ya? Y luego viene la parte de fijación, ¿no? Donde tenemos que asegurar con cinta o con un material similar o opcional y finalmente aplicar sellador a la parte expuesta. Ya está, eso es el proceso de injerto de púa. Ventajas. Pues se puede utilizar, ¿no? En una variedad de plantas y es ideal para injertar variedades con características deseables. Además, permite que la planta injertada produzca frutos en un tiempo relativamente corto. Así es, ahí está entonces injerto de púa. Y ahora tenemos injerto de corona, ¿ya? Injerto de corona. El injerto de corona, también conocido como injerto en corona, ¿no es cierto? O injerto de empalme, también se conoce así, pues se realiza en el tronco o ramas de un patrón, o sea, cuando el diámetro de la planta, el patrón ya es más es grande, ¿no? Entonces, igual aquí se va a unir, ¿no? Un injerto ya cortando alrededor del portainjerto, o sea, del patrón. Y esta técnica es bastante útil cuando se requiere cambiar la variedad de un árbol. Y esto es la técnica de encorona, así como vemos. Estamos utilizando tres injertos. No, ahí está el injerto. Entonces, primero, igual preparamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cortar el tronco o lo que es la rama de injerto, ¿no? En un ángulo de 45 grados, creando una superficie de contacto amplia. Luego viene la preparación de la púa, ¿ya? La preparación de la púa. Igual entonces se tiene que preparar, ¿no? Una púa con un corte de forma de cuña que debe ser del mismo diámetro que el patrón, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Y así varios púas, en este caso, como vemos en la fotografía, hasta 4 púas, ¿no? Se está insertando. Una vez que tenemos púas listas, ¿no? Se coloca en el porte del patrón, asegurando de que los cambios de ambas partes estén en contacto. Y luego viene la parte de fijación, donde se asegura con cinta que se aplica sellador para proteger la herida. Así es. Ventajas. Pues permite un contacto, digamos, un contacto extenso entre el injerto y el patrón, lo que puede facilitar la unión. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? También se puede aplicar, ¿no? En troncos y ramas más gruesas, lo que es bastante útil en árboles maduros. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos una técnica, lo que es injerto de astilla. Ya está el injerto de astilla. A ver, antes de pasar,
Dora, hola Dora Espinosa, ¿me logra escuchar? Alberto nos dice que no me está escuchando muy bien. A ver, Dora, hola, ¿me logra escuchar Dora? Es normal, o sea, normal se escucha o tiene alguna interferencia. Hola, a ver, licenciada, no lo logra escuchar muy bien Dora. A ver, Sí, la escucho normal, no tengo interferencia. ay, 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 entonces Alberto es el que está teniendo problemas con internet. Bien, entonces vamos a continuar. Ah. Y otro tipo de injerto es el injerto de astilla. Ya, y se puede realizar mayormente, ¿no? En primavera, cuando empieza a circular la savia, ¿no? O a últimos de verano. O también puede ser en otoño antes de caer las hojas. Entonces, para sacar la yema se da un corte vertical de 1 centímetro, ¿ya? Así es, este es de yema, es injerto de astilla. Entonces, se va a hacer un corte vertical de 1 centímetro por encima de la yema y otro en forma de bisel de 1 centímetro, ¿no? Por debajo de la yema. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? La yema, no, la yema tiene que salir con poca madera, así como vemos en la figura, ¿no? En la fotografía uno. Ya, entonces, eh, en el patrón ya se extrae pues un trozo de madera, ¿no es cierto? Que coincida con el tamaño de la astilla que vamos a injertar. Y esta astilla, pues se introduce ¿no? En el patrón, procurando que coincidan los bordes de patrón e injerto, definitivamente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el proceso, ¿no? De injerto de astilla. Aquí está el proceso. Ya, primero, aquí tenemos, ¿no? Todo este es fases de injerto de astilla. Aquí tenemos la astilla. En la fotografía uno tenemos la astilla. En la fotografía 2 tenemos lo que es el patrón. Ahí está el patrón. Listo ya, ¿no? Para injertar la astilla. En la fotografía 3 está la astilla del patrón. Listo para colocarlo nada más. O para insertar. En la fotografía 4 ya podemos ver o visualizar la unión de astilla y el patrón. Ya está unido. Y en la fotografía 5, ¿no? Ya tenemos injerto de astilla terminada. Y después, ¿no? Se tiene que utilizar cinta, ya cinta de injerto para poder ya, o cinta de plástico para ya sellarlo y tenerlo listo, el injerto. Ya, entonces esto es el proceso de injerto de astilla, ¿ya? Muy bien, aquí bien explicado aquí con los pasos. Y ahora vamos a ver el proceso de injerto paso a paso, de general, ¿no? De todos los tipos de injerto que tenemos. Este es el proceso de injerto paso a paso. Ya tenemos paso uno, lo que es la preparación de las herramientas. Primero tenemos que preparar nuestras herramientas, tienen que estar listas. Ya entonces, antes de comenzar, tenemos que asegurarnos de tener las herramientas adecuadas. Por ejemplo, se va a utilizar tijera de podar afiladas. ¿Qué más? Cuchillo de injerto o cuchillo afilado. Ahí tenés cuchillo de injerto. También cinta de injerto. Esto es, que es plástico, puede ser plástico o de papel, mayormente de plástico. Esto es el parafilm, ¿no? Parafilm, que es cinta de injerto. Ya también sellador de heridas. Aquí tenemos a Sanix, por ejemplo, cicatrizante de heridas, ¿no? Ya. Y los guantes, ¿no? Para la protección. Es importante. Entonces, los cuatro herramientas, ya, es importantísimo, ¿no? Para empezar con el injerto.
Entonces, primer paso, preparación de las herramientas. Segundo paso es la selección de las plantas, ¿no? Como lo que es el patrón y púa, o lo que es el injerto. Entonces, tenemos que elegir, ¿no?, un patrón sano y adecuado para el tipo de planta que queremos injertar, donde tengo que asegurarme de que sea, ¿no?, compatible con la variedad que se va a injertar. Luego está la púa o el injerto. Igual tengo que seleccionar, ¿no?, una púa sana de la planta que desea propagar, ¿no?, lo que yo deseo propagar. Entonces, este injerto debe tener al menos de 2 a 3 yemas, si es en púa, ¿no? Y tiene que ser de un material que tenga características deseadas, como sabor, resistencia, entre otras, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque eso es la, digamos, la calidad que yo quiero, ¿ya? Eso. Entonces viene la selección de las plantas, ¿no? Del porta injerto y injerto. Tercer paso, ya viene la parte de preparación, ¿no? Corte de la púa. Aquí se está cortando la púa. Para ello tengo que utilizar un cuchillo afilado, ¿no? Para cortar la púa. ¿No? Tenemos que hacerlo un corte limpio y diagonal, ¿ya? Para crear una superficie amplia de contacto. Así es. Y la longitud de la púa debe ser aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Y así es en el injerto de púa. Pero si es otra técnica, ya hemos visto, ¿no?, que puede ser en corona. O sea, si es en corona, igual también se puede, o sea, es en púa, pues prácticamente. Ya, pero si es en astilla, ahí sí es con una yemita nada más se trabaja, ¿no es cierto? Eso es. Paso 4 es la preparación del patrón. Ya, entonces hacemos un corte del patrón, ¿no es cierto? En la parte donde queremos injertar la púa. Y puede hacer un corte, ¿no?, en hendidura, en corte en forma de V, así como podemos ver, ya vemos en el medio, o un corte en ángulo de 45 grados, ¿no? Dependiendo del tipo de injerto que realicemos. Después, exponer el cambio. Ya tenemos que exponer el cambio. ¿Ok? Muy bien. Eh, entonces, tenemos que asegurarnos de que el cambio, el cambio es la capa interna que produce crecimiento. Ya, eso es el cambio. Entonces, el cambio tiene que estar expuesto en ambas partes, tanto en patrón como en púa. Ya es área del cambio. Entonces, cuando hay contacto de esta, más rápido va a progresar. ¿Ya? Muy bien. Paso 5, inserción de la púa. Ya vamos a ¿no?, insertar. ¿Ya? Entonces, insertamos la púa en el corte del patrón, asegurándonos de que los cambios de ambas partes estén en contacto, lo cual es crucial, ¿no?, para el éxito del injerto. Y si utilizamos un injerto en hendidura, pues la púa debe encajar perfectamente en el corte. Una vez que hemos insertado la púa o el injerto, viene la fijación, donde tenemos que utilizar cinta de injerto, ¿no?, para asegurarnos la púa en su lugar. Entonces, aseguramos de envolverla firmemente, pero sin dañar el tejido de la planta. Entonces, si queremos, ¿no? Si queremos de repente evitar propagación de enfermedades, igual se puede aplicar un sellador de heridas en la parte expuesta para ayudar a proteger contra infecciones. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Y aquí tenemos cuidados. Bueno, ahí estaríamos terminando, ¿no es cierto?, con pasos del injerto. Y ahora veamos cuidados de post-poda e injerto. Primero veamos cuidados de post-poda. ¿Ya? Tenemos que inspeccionar las heridas. ¿Ya? Entonces revisamos las áreas podadas, ¿no? Para asegurarnos de que no haya cortes irregulares o desgarrados.
¿ya? De la misma manera, también, ¿no? Tenemos que inspeccionar y observarnos si hay signos de enfermedades o plagas en la zona cortada, ya para poder prevenir y controlar si tenemos, ¿no? Si tenemos signos de enfermedad. Mm. Ahí está la inspección de heridas. Porque ha habido, ¿no? Casos donde no inspeccionan, después de la poda dejamos, después de un tiempo entras y tu campo está lleno de hongos, entre otros, o sea, las heridas que has dejado. Entonces es importantísimo la inspección de heridas. Peor si no se te utilizaba sellador o cicatrizante, con más razón tienes que inspeccionar. Luego, sellado de heridas, ¿no? Si es necesario, o sea, esto después de terminar con la poda nada más, ¿no? Como ya les decía, aunque no siempre es necesario, pero se puede aplicar un sellador de heridas en cortes grandes para proteger el árbol de infecciones. Y de la misma manera, asegurarnos de usar selladores específicos que permitan la respiración del tejido. Así es. Luego está riego adecuado. ¿Ya? Igual tenemos que mantener un régimen de riego adecuado, especialmente si la poda se realizó en épocas secas, ¿ya? Para ayudar a cicatrizar la herida. Y por otro lado, también tenemos que evitar el riego excesivo, lo cual puede provocar encharcamientos y enfermedades radiculares. Eso sí hay que tener bastante cuidado. Y por otro lado está la fertilización, ¿ya? Pues es posible que se necesiten nutrientes adicionales, ¿no? Para ayudar al árbol a recuperarse y estimular el crecimiento. Es así como una persona que se ha operado y que necesita, ¿no? Vitaminas, alimentos, entonces lo mismo. Tenemos que fertilizar, ¿ya? Para ayudar a recuperarse a la planta, ¿ya? Y tenemos que utilizar fertilizantes equilibrados, ¿no? Y aplicando en la época adecuada según el tipo de árbol, esos siglos de crecimiento. ¿Ya? Entonces son los cuidados que tenemos que realizar después de la poda. ¿Ok? Muy bien. El cuidado de post-injerto. ¿Ya? Está primero el mantenimiento de humedad, también está la protección del injerto, poda de brotes excesivos y fertilización suave. Entonces, primero está en mantener, ¿no? Mantener el área de injerto ligeramente húmeda, o sea, no donde que sea tal vez injertado, sino mayormente la planta, ¿no? Pero no encharcada, ¿no? Para favorecer la cicatrización. Porque igual cuando va a trabajar lo que es floema y xilema, gracias al agua, ¿no? A la movilización de recurso hídrico. Y cuando hay agua, o sea, más rápido van a trabajar, más agua no, lo ideal. Porque encharcado también podemos ya generar prácticamente alteraciones fisiológicas, mayormente problemas en la raíz. Entonces, un riego ideal, adecuado a la capacidad del campo va a ayudar a cicatrizar, ¿ya? Así es. Y podemos cubrir el injerto con una bolsa plástica transparente durante un tiempo para mantener la humedad y retirarla si hay signos de moho. Así es, ¿ya? Muy bien. Luego está la protección del injerto. Igual, tenemos que proteger el injerto de condiciones extremas como fuertes vientos o calor intenso. ¿Ya? Así es. Si es posible, hay que proponer sombra temporal, ¿no? Para poder evitar el estrés térmico. Y mayormente, pues, el injerto se realiza en viveros, ¿no es cierto? En viveros. Después está poda de brotes excesivos. Entonces, si la poda comienza a crecer demasiado rápido, no podemos podar los brotes excesivos para concentrar la energía en el injerto, o sea, la parte de herida, para que ahí se fortalezca bien, 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 que esté fuerte. Porque después va a crecer la parte de área, o el injerto más rápido y la parte de herida no se ha cicatrizado muy bien, se puede desprender, ¿no? Eso es. No siempre pasa eso, pero raras veces que pasó, que se ha presentado.
Después también tenemos que asegurarnos de no eliminar los brotes que estén, ¿no? Ayudando al injerto a favorecer. Si hay brotes que ya tienen ahí hojitas, ¿no? Lo cual está ya fotosintetizando, ¿no es cierto? Mayormente lo que tenemos que eliminar son, este, digamos, brotes, o sea, ya con ramas. Eso es lo que tenemos que eliminar. Las hojas no. Luego, la fertilización suave. Igual vamos a aplicar un fertilizante suave, ¿no? Para apoyar el crecimiento, pero hay que evitar, ¿no? Fertilizantes fuertes que puedan estresar al árbol en este momento. O sea, mayormente hay que ayudarle con micronutrientes. Así es. Ok, muy bien. Entonces, bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final del curso. Si habría alguna consulta o duda respecto al tema, adelante, les escucho. Pueden activar su micrófono y preguntar o consultar. Bien, no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso y agradecer a todos los participantes por asistir, ¿no? A este taller de capacitación y pues las personas que van a de repente solicitar la certificación, material de estudio y la clase grabada, pues hay que comunicarnos a los siguientes contactos. Aquí tenemos correo y número de celular, que es WhatsApp, de Centro de Actualización y Especialización Profesional. ¿Ya? Y si habría alguna consulta, duda respecto al tema que hemos desarrollado, igualmente tienen mi correo y mi número de celular para que puedan hacer sus preguntas respecto al tema que hemos desarrollado. A ver, Dora tiene pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Dora? Adelante. Puedes activar tu micrófono y preguntar o también puedes dejar al chat.
A ver, Dora nos dice, cuando se realiza un mal injerto se tiene la posibilidad de que le dé la enfermedad del cancro. De hecho, cuando no hay, digamos, un contacto entre cambio que hemos visto, ¿no es cierto? Ya, eh, prácticamente vamos a tener segregación de lo que es la savia, ¿no? La savia bruta de la planta, y ahí va a generarse esa savia, no se va a acumular. Y eso va a ser como un medio de cultivo para enfermedades, o sea, para hongos mayormente, y ahí se va a producir el hongo, se va a propagar el hongo y se va a dar la enfermedad. Ya se va a dar la enfermedad, peor aún cuando no has utilizado sellador. Claro que sí, vamos a tener estos problemas. Y si tienes, o sea, una vez que ya has hecho el injerto y si te presenta ya la enfermedad de chancro, uno que puedes aplicar, ¿no? Son fungicidas. Ya fungicidas, productos que te va a ayudar a controlar prácticamente la enfermedad. Ya también puedes aplicar el producto Sanix, que también te va a ayudar a cicatrizar y a poder controlar la enfermedad. Ya, pero siempre eh, antes de tal vez hacer estos manejos, no hacer un tratado, un lavado, un raspado, si está infectando ya, digamos, a las células de la planta, ya rasparlo, esa parte que está dañada, de repente ya se ha producido necrosis ya en el tallo, entre otras, entonces hay que tratar ya para poder aplicar los productos. Así es. ¿Está claro, Dora Espinosa? Bien, muchas gracias. A ver, una vez más, agradecer a todos los participantes y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.